A partir de los conceptos precedentes, inculcados a Felipe IV por los instructores dominicanis, se va delineando su futura estrategia. Ante todo, deberá restaurar la función regia. Para ello, procurará separar a la Iglesia del Estado y tal separación será fundamentada por precisos argumentos jurídicos del derecho romano. Mas la participación de la Iglesia se manifestaba en los tres poderes principales del Estado: en el legislativo, por la supremacía del derecho canónico sobre el fuero civil; en el judicial, por la supremacía de los tribunales eclesiásticos para juzgar todo caso, independientemente y por encima de la justicia civil; y en el administrativo, por la absorción de grandes rentas procedentes del reino, sin que el Estado pudiese ejercer ningún control sobre ellas. Las medidas que Felipe IV adoptará para cambiar este último punto serán las que provocarán la reacción más violenta de la Iglesia Golem. Cuando Felipe IV accede al trono, la Iglesia era política y económicamente poderosa y se hallaba imbrincada en el Estado. La monarquía era débil frente a la nobleza terrateniente. Los señores feudales, al caer en el pacto cultural, fueron otorgando un valor superlativo a la propiedad de la tierra, abandonando u olvidando el antiguo concepto estratégico de la ocupación que sustentaban los pueblos del pacto de sangre. Por lo tanto, en tiempos de Felipe IV, se aceptaba que una absurda relación existía entre la nobleza de un linaje y la superficie de las tierras de su propiedad, de suerte tal que el señor que más tierras tenía pretendía ser el más noble y poderoso, llegando a disputar la soberanía al mismo rey. Antes de Felipe Augusto, en 1180 a 1223, por ejemplo, el duque de Guyena, el conde de Tolosa o el duque de Normandía poseían individualmente más tierras que la casa reinante de los Capetos. Desde el desmembramiento del imperio de Carlomagno y hasta Felipe III, pues no existía nada parecido a la conciencia nacional en los reyes de Francia, sin una ambición de dominio territorial que apuntaba a respaldar el poder feudal, la nobleza era entonces puramente cultural. Se fundaba en los títulos de propiedad y no en la sangre como correspondiera a una auténtica aristocracia del espíritu. De manera que las expansiones territoriales de los antecesores de Felipe IV no tenían otro objetivo que la obtención de poder y prestigio en la sociedad feudal. De ningún modo esas posesiones hubiesen conducido a la unidad política de Francia, a la monarquía absoluta, a la administración centralizada y racional, y a la conciencia nacional. Tales resultados fueron obra exclusiva de la estrategia de Felipe IV. Pero una estrategia hiperbórea no es un mero conjunto de medidas, sino la estructura dinámica de una acción finalmente eficaz. La estrategia de Felipe IV se basaba en el siguiente concepto de la sabiduría hiperbórea: si un pueblo se organiza de acuerdo al pacto de sangre, entonces la función regia exige el modo de vida estratégico. Vale decir que el rey del pacto de sangre deberá conducir a su pueblo aplicando los principios estratégicos de la ocupación del cerco y de la muralla estratégica, complementados con el principio del cultivo mágico, o sea, con la herencia atlante blanca de la agricultura y la ganadería. En términos prácticos, la estrategia que Felipe IV se proponía implementar consistía en la ejecución de los tres principios mencionados mediante tres hechos políticos correspondientes. Primero, ocupación del espacio real. En el caso de la función regia, la ocupación ha de incluir esencialmente el territorio del reino. Mas, ¿quiénes debían ocupar las tierras del reino? El rey de la sangre y la casa reinante, en nombre de la comunidad racial, es decir, del espíritu. El rey debía ocupar el territorio del reino para que se concrete la soberanía popular. Por eso Felipe IV sancionaría una ley que obligaba a todo el pueblo de Francia a jurar fidelidad directamente al rey, sin intermediarios de ninguna clase. Nada material puede interponerse entre el rey de la sangre y el pueblo. En síntesis, la ocupación del reino por el rey es la soberanía. Segundo, aplicar el principio del cerco en el espacio real ocupado. El área propia debe aislarse estratégicamente del dominio enemigo por medio del principio del cerco. Pero este segundo paso estratégico es el que concede realidad al concepto de nación.
De acuerdo al pacto de sangre, un pueblo de origen, sangre y raza común, organizado como Estado soberano y ocupando y cercando las tierras de su reino, constituye una nación. Dentro del cerco está la nación, fuera el enemigo. Sin embargo, tal separación ideal puede ser alterada por diversos factores, y no es sin lucha que se llega a concretar la aplicación del principio del cerco y a dar nacimiento a la nacionalidad. El enemigo exterior es también el enemigo interior, porque el enemigo es uno, es el uno y sus representantes, es decir, el enemigo carece de nacionalidad, o más bien es internacional. El enemigo desconoce el principio del cerco y no respeta fronteras de ninguna especie, pues todo el mundo es para él, su campus belli, y en ese campo de guerra universal, donde intenta imponer su voluntad, están incluidas las naciones y los pueblos, las ciudades y los claustros, las culturas que dan sentido al hombre y el fértil campo de su alma. El principio se refiere a un cerco estratégico cuya existencia depende solamente de la voluntad de quienes lo apliquen y sostengan. El cerco estratégico no describe jamás un área geográfica, ni siquiera geométrica, sino carismática. La sabiduría hiperbórea afirma que el principio del cerco determina una forma y un contenido. A la forma la denomina mística y al contenido carisma. Los miembros de una nación, por otra parte, son sujetos estratégicos. Una nación, como producto de un cerco estratégico, determina su forma mística propia, la cual es percibida carismáticamente por los sujetos estratégicos que pertenecen a ella. Toda mística, la nacional o cualquier otra, es independiente del tiempo y del espacio físico. Su manifestación es puramente carismática. Bajo la forma de una mística, los sujetos estratégicos experimentan una vinculación carismática, que los une en el origen y les revela idéntica verdad. Si el centro de una mística nacional se corporiza en un hombre, este, sin ninguna duda, es el rey de la sangre pura, líder racial, jefe carismático de ese pueblo. Al aplicar el principio del cerco a su reino, Felipe IV percibe la mística de la nación francesa y observa también, como por contraste, al enemigo externo e interno. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es todo aquel que se opone al establecimiento del cerco estratégico, quien reconoce una frontera nacional pero no la acepta, quien presiona contra alguna de las fronteras nacionales. La paz permanente no se concibe en la estrategia nacional de los pueblos del pacto de sangre, sino un concepto del todo diferente, conocido como mística nacional, y que se alcanzará por ambos pueblos al final de la guerra. El objetivo primero de la guerra nacional es la incorporación de la nación enemiga a la mística nacional propia, la vinculación carismática entre ambos pueblos. Pero hay que considerar al enemigo que no admite siquiera el derecho de existir a las naciones místicas. Con este enemigo no es posible conciliaciones de ninguna clase, puesto que jamás declarará abiertamente la guerra, a la que decide repudiar, y prefiere operar secretamente desde adentro del cerco estratégico. Se propone así corromper y destruir las bases carismáticas del estado místico y causar el debilitamiento y eventual supresión de los límites del cerco nacional, es decir, causar la deformación y desintegración de la forma mística. Ese enemigo, al que hay que calificar de sinárquico, cuenta en todas las naciones y en todos los estamentos de las estructuras estatales, con organizaciones de agentes adoctrinados en los objetivos del pacto cultural. Tales internacionales satánicas conspiran contra la existencia misma de la nación mística, y por ende contra la aplicación del principio del cerco y la vinculación carismática entre el rey y el pueblo, que pone a la nación fuera de su control, es decir, fuera del control de la fraternidad blanca, que es quien alienta, nutre y vivifica a los internacionalismos sinárquicos. Los planes de la fraternidad blanca apuntan a establecer la sinarquía universal del pueblo elegido. Por eso aquellas internacionales coincidían todas en sustentar los principios del pacto cultural, dirigidos a debilitar los fundamentos estratégicos hiperbóreos de los pueblos del pacto de sangre. Para quitar base ética a la realidad de la aristocracia del espíritu, fundada sobre la herencia racial del símbolo del origen en los pueblos de sangre pura,
afirmaban la igualdad de todos los hombres frente al Creador Jehová Satanás. Para demostrar que el cerco estratégico y la nación definida por él era solo una idea mezquina, elaborada por hombres mediocres, estrechos y egoístas que jamás aceptarían el alto ideal del universalismo. Y para desprestigiar a la guerra como medio de afirmar la mística nacional, proponían la utopía de la paz, una paz perpetua que se obtendría en todo caso si la humanidad entraba en la etapa del universalismo religioso, un solo gobierno mundial, y hasta sería posible que las dos espadas estuviesen en manos de un papa imperial, y la paz traería riquezas para todos por igual. Pero esa riqueza sería administrada justa y equitativamente por una banca única, producto de una concentración bancaria o sinarquía financiera, dependiente exclusivamente del sumo sacerdote que detentaría el poder universal. El ocupante del trono de San Pedro, el propulsor de la Universalis Pax, el regente de la Paloma de Israel. Contra esa civilización cristiana de amor y paz, de cultura igualitaria, se oponían las fronteras nacionales y los reyes de la sangre, y la civilización pagana del odio y la guerra, que invariablemente se producía dentro de los cercos místicos y la aristocracia del espíritu. ¿Y quién era, pues, el enemigo de la nación francesa? Con el asesoramiento de los Dominicanis, Felipe IV determina rigurosamente la identidad del enemigo. Por orden de peligrosidad, las distintas líneas de acción eran llevadas adelante por las siguientes organizaciones: la Iglesia Golem, las órdenes Golem benedictinas, el pueblo elegido, la banca lombarda, la Casa Real inglesa y ciertos señores feudales vasallos del rey de Francia. Tercero, construir la muralla estratégica. Ocioso es aclarar que Felipe IV no llegó a cumplir el tercer objetivo del modo de vida estratégico, pues si tal cosa hubiese ocurrido, la historia de la humanidad habría tomado un rumbo totalmente opuesto, y no se encontraría hoy nuevamente, en los momentos precedentes a la instauración del gobierno mundial y la sinarquía del pueblo elegido. La aplicación del principio del cerco, cumplida brillantemente por Felipe el Hermoso, le costó la vida a manos del enemigo interno, pero sirvió para señalar el fracaso total de los planes de la Fraternidad Blanca para esa época. Y los hombres de piedra y pontífices hiperbóreos que dentro del Circulus Dominicanis aguardaban la ocasión de aplicar la sabiduría lítica para construir las murallas estratégicas, tuvieron que suspender el proyecto debido a la carencia de actitudes iniciáticas de los reyes posteriores, que sumieron al reino, ya convertido en nación soberana, en múltiples dificultades, una sola de las cuales fue la Guerra de los 100 Años.